y vamos a orar. Yo no sé cuál es su situación, qué es lo que está pasando, pero el Espíritu Santo sí, y Él es nuestro ayudador, Él es nuestra guía, Él es también el Maestro que nos enseña, nos revela la palabra, como hemos estado leyendo en este libro de los Efesios. Entonces, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta noche. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompaña, de hecho, que nos acompaña hoy, que nos revele el misterio escondido desde la fundación de la tierra, que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, y que te manifiestes en nuestras vidas, que nos reveles tu voluntad que está escrita en tu santa palabra y que nos enseñes hoy, que nos hagamos sensibles a escuchar tu voz y a obedecer y actuar en fe, porque todo en tu reino, Señor, es por fe y para fe. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Bueno, entonces bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Vida Victoriosa. Y vamos a comenzar con resumir de qué se trata. Los últimos 5 semanas hemos estado viendo los capítulos en segmentos del libro de los Efesios. Esta noche es una noche maratónica porque esta noche está el reto de que si podemos resumir el contenido más relevante del libro de los Efesios en una sesión. Es un resumen de lo que hemos estado viendo, es la 6ª semana. Entonces, recordamos que les expliqué en semanas anteriores que los primeros 3 capítulos son capítulos teóricos. Son verdades espirituales, no son así como que palpables, no es como que cosas que puedo poner en práctica, pero es la teoría. Aquí está las verdades espirituales sobre nuestra vida en Cristo. Capítulo 1, 2 y 3. Y capítulos 4, 5, 6 son las aplicaciones de la palabra. Y vamos a ver que hay tres áreas tal vez de aplicación de la palabra y todo está en armonía con los primeros 3 capítulos. Pablo es un autor por excelencia, el más instruido, de hecho, de todos los apóstoles en la palabra. Fue un fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín y era estudiante del gran maestro Gamaliel. Eso nos enseña la palabra. Entonces era el que más sabía de la ley. Sin embargo, él mismo declara en sus escrituras: todo lo tengo como basura a la par de Cristo. Entonces, con eso entramos al resumen. Vamos a comenzar y vamos a ir cronológicamente en los capítulos. Vamos a ir capítulo 1 al 6 hoy, que es diferente a las otras noches que hemos estado enseñando. Capítulo 1. La gran verdad en capítulo 1 es en versículo 1-3. Versículo 3 del capítulo 1. Dice claramente que el Señor Jesucristo nos bendijo, dependiendo de la versión, si es Reina Valera o Nueva Versión Internacional, o nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Es un trato hecho. Está hecho. Dios no está bendiciendo. Dios no te va a bendecir. La palabra enseña que Dios descansó de sus obras y nos bendijo en Cristo. Eso debe darnos mucha confianza. Más bien, en lugar de darnos un pánico, ¿cómo que Dios no me va a bendecir? No. Todo lo contrario. Ya te bendijo. ¿Y por qué es importante esto?
Porque si usted le pregunta a un creyente, a un cristiano, ¿qué prefieres? ¿Una bendición o un milagro? La mayoría escogen el milagro. Pero si analicemos un poquito la diferencia entre una bendición y un milagro, creo que van a cambiar su perspectiva. Un milagro, por esencia, requiere que estemos en aprietos, que estemos en problemas. Entonces un milagro es una salvatandas, es una cosa que nos rescata de un problema que ya está establecido en nuestras vidas, sea de salud, sea financiera, sea de relaciones humanas. Un milagro requiere una mala situación. Yo no sé usted, yo prefiero no estar en una mala situación, pero si ese es el caso, esta noche, usted puede proclamar el milagro. El milagro es una solución, pero requiere también dos cosas más. El milagro es una cosa temporal. Usted no puede confiar en milagros. La palabra no nos llama de vivir de milagro en milagro. La palabra nos llama a vivir de gloria en gloria. La palabra dice que de gracia en gracia. En otras palabras, de bendición en bendición. Es el estilo de vida para nosotros. Lo que está previsto para nosotros de parte de Dios. Un milagro por naturaleza es donde hay algo sobrenatural. Hay, por llamarlo, alteraciones en las leyes de la física o las leyes del universo. Un milagro requiere circunstancias extrañas o sobrenaturales que tomen lugar. La bendición es más bien constante. La bendición no requiere circunstancias fuera de lo común. La bendición es más confiable. Y la bendición está basada en las promesas de la palabra de Dios. Y por eso es tan importante conocer lo que nos pertenece para apropiarnos de qué es nuestro. Entonces, habiendo visto la diferencia entre la bendición y el milagro, creo que están de acuerdo conmigo. La bendición es superior al milagro. Y no estoy quitando la importancia de que en esta vida pasan cosas, hay circunstancias y requieren milagros. Pero cuando ya recuperamos de la circunstancia, es más fácil vivir de bendición en bendición, de gracia en gracia. Además, en el capítulo 1, porque solo voy a escoger 2 o 3 puntos de cada capítulo para ver si podemos ver esto en una hora, está la oración de Pablo en el capítulo 1, que sí quiero que desmenuzamos un poquito esa oración de nuevo. El Señor me enseñó algo hoy nuevo sobre esa oración y quiero compartirlo con ustedes. En el 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Aunque Pablo lo pida, nos toca a nosotros recibirlo. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. Hemos estado hablando que la vida eterna, la vida realmente espiritual es conocer a Dios. Y conocer íntimamente. Porque cuando conocemos a Dios íntimamente, desaparecen todas las barreras. Nos damos cuenta que es un Dios de amor, un Dios de aceptación, un Dios restaurador y un Dios mejor que cualquier padre que hemos tenido en esta tierra. En el 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Está hablando otra vez de la revelación, ¿verdad? De la sabiduría y revelación. Para que sepan, y aquí están las 3 cosas que Pablo quiere que sepamos. ¿A qué esperanza nos ha llamado? 1. El segundo, la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y 3, cuán incomparable es la grandeza
de su poder. Y viene la cláusula. ¿Cuál es el poder? La grandeza de su poder a favor de los que creemos. Mis amados, hay que creer. Hay que creer. Es la moneda, es el sistema de operación, para los que saben de cómputo, del reino de los cielos. Hay que creer. No diga más. Uy, eso es increíble. Porque estás confesando que no se puede creer. Es difícil de creer. No, nada es difícil de creer para mí. Cuida sus palabras. Esto se habla también en la carta a los Efesios. Entonces, analicemos esos tres aspectos. El primero, la esperanza del llamado. Pablo está dirigiendo aquí al propósito. El propósito tuyo y el propósito mío. La esperanza de nuestro llamado. ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamado? Que vivamos la vida del Hijo aquí en la tierra. La vida que por gracia, por misericordia, por compasión, Dios ha compartido con nosotros y nos ha regalado su vida. Vida Zoe, vida espiritual. El segundo aspecto de esta oración en el capítulo 1. La riqueza de la herencia. ¿Qué es una herencia? Cuando alguien se muere, hay testamento. Y el testamento es un documento legal. Es legal y por lo tanto se convierte en derechos. El heredero tiene el derecho de adquirir, poseer lo que viene estipulado en el testamento. Jesús es el que testifica. Es el que murió, pero gloria a Dios, resucitó y compartió su testamento con nosotros. Entonces, donde la palabra dice, y las promesas y la herencia, es importante que sepamos qué es, que leamos ese testamento, que sabemos qué es lo que nos corresponde. Y en un breve resumen, y creo que lo saben las personas que me están escuchando, pero recuerde lo que te corresponde. Te corresponde una vida digna, una vida como Dios manda. No como la gente en el mundo dice, como Dios manda. ¿Cómo estás? Como Dios manda. Y no están nada bien. Como Dios manda es en salud. No recibiendo sanidad, sino en salud. Ni siquiera enfermándose. Ese es vivir de bendición en bendición, de gracia en gracia. Una vida estable financieramente, donde todas sus necesidades están cumplidas por el Señor. No de aprieto en aprieto, de centavo en centavo, sino de gloria en gloria, en abundancia. Y por eso es importante conocer la palabra. Y dice la palabra también en lo que concierne a nosotros, en paz con todos los hombres. Buenas relaciones, principalmente en su familia, en su lugar laboral y en su vecindario. Porque ese es tu testimonio, donde testificas la vida espiritual que tienes. ¿Estás viviendo esa vida? ¿Cómo es ese testimonio? ¿Estás testificando que el Hijo vive? ¿Que el Hijo está vivo en ti? Espero que sí. Yo sé que sí. Entonces, la riqueza de la herencia es los derechos, lo que viene estipulado en la palabra que nos corresponde. Y el tercer aspecto dice, y la grandeza del poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo el testamento, es todo lo que necesito. No, no es todo lo que necesita. Jesús, y las personas a veces piensan,
¿Por qué Jesús se tuvo que ir al cielo? Lástima que no se haya quedado aquí con nosotros. No, eso es una mente muy pobre. Si Jesús se hubiera quedado aquí, solo pudiera haber estado en un lugar porque estaba en su cuerpo glorificado, pero un cuerpo. No pudo estar en todo lugar y con todo creyente. Era necesario que el Hijo ascendiera al trono y tomara el asiento del trono a reinar desde los lugares celestiales con nosotros en Él, espiritualmente, porque somos uno en Él, pero que su cuerpo estuviera en la tierra, porque hemos visto que su cuerpo es la que tiene la administración de la tierra. Y para administrar se requiere autoridad. Y por eso dice la grandeza del poder a favor de los que creemos. Ese poder fue otorgado a nosotros. Nos dio el poder. Y el poder es Él mismo. Es el Espíritu Santo que Él ha compartido con su familia. Y eso nos da autoridad y denuendo y palabra para decretar, para proclamar su palabra, para proclamar el año agradable del Señor, que comenzó así, casi 2000 años y sigue en aumento hasta el día de hoy. Muy importante recordar, no es suficiente andar el documento. Los que saben de la legalidad, una cosa es tener el documento, otra cosa es ejercer la autoridad y ir a usar los canales por decirlo, que existen en un país, que sea aprovechar de la ley, de las autoridades para ejecutar el documento. Y por eso nos dice la grandeza del poder a favor de los que creemos. Y ahí es donde obra o opera el Espíritu Santo junto con nosotros, enseñándonos, dirigiéndonos. Dios está con nosotros. Y eso es el misterio escondido desde la fundación de la tierra. El plan de Dios original. Dios en nosotros. Entonces, esos son los dos puntos más importantes que quiero resaltar del capítulo 1. En el capítulo 2 tenemos la vida. La vida en Cristo. Y en los primeros versículos nos aclara muy bien que nos dio vida en el 2.5 con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. ¿Ve que Pablo está repitiendo su oración? Que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Ve qué lindo. Ver la armonía aquí con Romanos 5.5. Dios derramó su amor en nuestro corazón. Y aquí dice, derramó sobre nosotros la incomparable riqueza de su gracia. El Espíritu mismo es el Espíritu de gracia que está en nosotros. Ahora, dice que somos salvos. Y aquí es importante que recordemos que en este texto, en el segundo capítulo, salvo no quiere decir un boleto o un pasaje al cielo y ahí viviré feliz, mientras la vida sea una desgracia aquí. Salvo aquí lo aclara o lo desglosa Pablo abajo y dice, resucitó. Cristo resucitó y nosotros resucitamos en Él. Empieza una vida nueva. No es un... ¿Cómo lo vamos a explicar? No es un esfuerzo
humano, de una doctrina o una filosofía de self-improvement, de mejoramiento personal. Es una vida nueva que está en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos hace nacer y nos hace sentar, según este pasaje. ¿Por qué sentar? Porque cuando el monarca está sentado, está en autoridad. Y eso es lo que quiere enfatizar aquí en la vida en Cristo, en la primera parte del capítulo 2. Nuestra autoridad en Cristo. Tenemos el primer capítulo hablando de la bendición con una oración, y en el segundo capítulo tenemos la vida en Cristo, que es una vida nueva. Es una vida espiritual, que es una resurrección espiritual para los creyentes, y estamos sentados en autoridad, estamos reinando. Recuerden Romanos 5, 17. Reinarán en vida los que reciben. La clave otra vez, reciben. ¿Cómo se recibe? Por fe. Los que reciben el don de la justicia. ¿Cuál es el don de la justicia? Cristo mismo. Él es la justicia mía. Él es la justicia tuya. No porque usted es pura vida, que usted es buena gente, sino porque Cristo está en ti. Usted es la justicia de Dios. Y la abundancia de la gracia. No dice la escasez de la gracia. No dice que me lo voy a pasar talladito, gracia. No, la abundancia de la gracia. Aleluya. Me está gustando este estudio. Entonces, después pasa a la segunda parte del capítulo 2. Y hay un versículo que quiero leer, porque me llama la atención. Es el 2.13. Dice, 2.15. Y dice, pues, hablando de Cristo, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Anuló la ley. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Vean la perspectiva de Dios, no ve la perspectiva de los hombres. Los hombres se están fijando en coronavirus, están fijándose en los problemas en la tierra. Dios no se está fijando en eso. Si Dios estuviera fijando en eso, no crean que Él se hubiera intervenido y detenido todo. Pero Él no puede brincar su palabra. Y Él delegó la autoridad a la iglesia. Nos toca a nosotros, su iglesia, a enderezar, a corregir, a reestablecer, efectuar la bendición aquí en la tierra. Dios ve una humanidad en paz, porque Él está viendo de espíritu a espíritu. Y Él se está entendiendo con su familia en paz. Dios está en paz con la humanidad, a pesar de lo que dicen algunos predicadores. Para conciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. La cruz quitó la enemistad entre Dios y la humanidad. Y en el 18 nos explica claramente cuál es nuestro acercamiento a Dios. Pues por medio de Él, Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Tu acceso a Dios ahora no depende de que te portaste bien o te portaste mal hoy. Tu acceso a Dios depende de que si tengas el Espíritu Santo. Ocúpate de eso. En otras palabras, ocúpate de estar seguro que hayas nacido de nuevo, nacido del Espíritu, porque nuestro acceso al Padre ahora es por medio del Espíritu Santo. La otra verdad que está en el segundo capítulo nos explica
que el culto celestial y el culto terrenal ha cambiado. Dios ya no está en templos hechos de piedra, de rocas, de artefactos de la tierra, de la piedra misma, de bloques de cemento. Nosotros somos el templo. Está muy claro. Dice que desde el versículo 19. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados. Ya no es el templo de Salomón, ya no es el templo de Jerusalén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es ese fundamento? La palabra. Jesucristo mismo. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Yo soy el templo, tú eres el templo. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ese es el misterio escondido que Pablo habla aquí y en el tercer capítulo. Nosotros somos el templo. No olviden quién eres. Es la clave de todo el éxito de vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra. No olvidar su identidad. Es más importante su identidad que su comportamiento, porque su identidad va a determinar su comportamiento. Si usted cree que es un pobre pecador, va a vivir como un pobre pecador. Si usted cree que no debe prosperar, no va a prosperar. Si usted cree que la enfermedad es mandado por Dios, va a recibir enfermedad y tiene un conflicto enorme de creencias. Pero si usted sabe que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto proviene del Padre de las luces, de desde arriba y que nos corresponde y es parte de nuestra herencia, usted va a vivir de victoria en victoria. Aleluya. Entramos en el capítulo 3, el último capítulo de la teoría, que se llama El misterio de Cristo. Y Pablo inicia el capítulo 3 hablando de que, dice, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios o la administración de la gracia de Dios. Sí, Dios tenía un plan. Las cosas no pasan por casualidad. El plan de la gracia. No fue un momento de bondad que Dios tuvo y que Dios es bipolar y que ahora está enojado otra vez. No es así. Es un plan. Y es un plan fríamente ejecutado. Desde hace miles de años para atrás fue pensado. Y dice en el 3.3, el misterio que me dio a conocer por revelación. Hay que leer la palabra de Dios y no subestimar la importancia de leer la palabra juntamente con el Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, revélame lo que necesito entender. Porque la decisión de creer es tuya, pero el Espíritu revela las verdades para nosotros, para nuestro disfrute. Y vamos a ver de nuevo en el 3.6, otra vez, Pablo se refiere a las tres áreas que habla en el capítulo 1 en su oración. Él dice, es decir, los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia. Esa es la primera. De nuevo estamos con la herencia. La herencia es un derecho. Miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa. Hablando de la unidad, pero aquí participantes igualmente de la promesa. Pero por ser miembro de un mismo cuerpo, nos eleva al lugar de Cristo. Nosotros no somos Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y por estar en el cuerpo tenemos autoridad.
tenemos la autoridad de la cabeza. Por eso la palabra en Corintios dice que tenemos la mente de Cristo. Si buscamos en el interior y a través de la palabra vamos a recibir la revelación que podemos tener la mente de Cristo. Creer y lo verás. Y dice, al final del versículo, igualmente la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Participantes de la promesa en Jesucristo mediante el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Y es solo a través de hablar, porque la palabra no puede efectuarse si no se habla. Ese es nuestro propósito. Tenemos el derecho de la herencia, tenemos la autoridad por estar en el cuerpo y tenemos el propósito de proclamar la palabra a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel nacional. Ese es nuestro propósito, de vivir esa vida que Dios ya destinó para nosotros. Más abajo, en el tercer capítulo, vemos la misión de la iglesia. Ya estuvimos viendo la misión individual. La misión de la iglesia en el 3:10 es que la sabiduría de Dios se dé a conocer por la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Aquí está de nuevo. Autoridad. Nuestra misión es dar a conocer a los poderes y las autoridades la sabiduría de Dios. Y por eso yo a veces cuando las personas dicen, ay, ¿quién? Solo Dios sabe. Solo Dios entiende lo que pasó. No, las personas que dicen esas cosas no tienen la menor idea de lo que están hablando. Nosotros sabemos, conocemos la voluntad de Dios porque dice la palabra que la sabiduría nos ha llegado por medio del Espíritu. Nosotros podemos profundizar en la palabra y tener convicción que es la voluntad de Dios y por esa plena revelación de la sabiduría que viene por medio del Espíritu a nosotros. Y en el 3:11, conforme a su eterno propósito. Ve que el propósito venía desde la eternidad, no fue una maniobra de última hora a salvar la tanda. Realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. No lo va a realizar Dios, ya lo realizó en Cristo Jesús. Deberemos entrar en ese reposo, entonces, de creer que Dios nos amó y Dios realizó la obra para nuestro beneficio. Y dejar de luchar. Qué lindo. Después viene otra oración de Pablo, y esta es una oración de amor, donde él dice que yo pido en el 3:16, pido que sean fortalecidos por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. El Espíritu es de poder y de fortalecimiento. No sé si usted ha vivido esa situación donde en un momento usted está afanado por una situación, una circunstancia de las muchas que hay en esta vida, y de repente confiesas la palabra. A mí me sirve Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento permanece en ti, porque en ti ha confiado. Y cuando yo he vivido circunstancias adversas y declaro esa palabra, mi mente se alinea a la palabra que estoy hablando y entra ese reposo, entra esa paz que siempre estuvo ya allí, pero no hay que hacerle caso a esta mente cuando no está sujeto a la palabra. Entonces,
en el 17. ¿Por qué? ¿Por qué somos fortalecidos en el Espíritu? Aquí está. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Ok. Esta palabra está en dos niveles. Porque Cristo está en mi corazón por medio del Espíritu. Pero la manifestación, la vivencia, eso es lo que demuestra si estoy creyendo. Cuando lo vivo, cuando no reacciono como reacciono todas las personas a una noticia mala o cualquier cosa, donde me planto firme y declaro la palabra. No recibo ninguna noticia mala. No creo lo que tú digas. Yo cancelo con la palabra lo que estás declarando. Esto no es para mí. Todas esas declaraciones, no hay que declarar todas. Escojo una. Es lo que se dice cuando quiere acercar el enemigo con una mala noticia, utilizando el mensajero que sea, la televisión, el periódico, su vecino, un familiar, declarando algo adversa a la palabra de Dios. Entonces, para que Cristo habite en su corazón y que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos. La palabra dice que podemos estar llenos de la plenitud de Dios. ¡Wow! Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y Dios puede hacer más o mucho más que de lo que imaginamos o pedimos. Yo no sé, yo puedo pedir mucho, pero aquí dice que Dios puede hacer mucho más de lo que yo pido. Y yo puedo imaginar cosas muy buenas, pero la palabra dice que Él puede hacer mucho más de lo que yo imagino y de lo que yo pido. Pero dice que es por el poder en el cielo. No, por el poder que opera eficazmente en nosotros. Diga esa palabra a usted mismo. Dios puede hacer mucho más que lo que yo imagino o lo que yo pido por el poder que opera eficazmente en mí. La palabra hay que vivirla. Hay que recibir y confiar en lo que Dios dice acerca de ti y acerca de mí. El problema más grande del ser humano es que cuando alguien dice algo, otra persona opina y dice, eso es demasiado bueno, es un cuento de hadas, es increíble, pero es tan increíble que no puede ser verdad. Bueno, si no lo puede creer, no va a ser verdad para esa persona. Recuerde el tema central que ha venido desde el principio de esta carta. Tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu. En el 2.8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, es un regalo de Dios. La gracia es un regalo. Los beneficios de la gracia lo hemos tocado, lo hemos hablado un poco aquí hoy. La autoridad que habla Pablo aquí es que somos miembros de una sola familia, la familia de Dios, que estamos unidos. No entendemos exactamente cómo lo hace Dios, aunque lo vivimos, estamos unidos con Cristo, estamos unidos por medio del Espíritu Santo y estamos unidos al Padre. Y somos su cuerpo. Somos
los miembros de su cuerpo, los escogidos. No porque somos buena gente, somos escogidos porque escogimos a Él. Le dijimos, sí, heme aquí. Yo quiero conocerte más. Quiero experimentar esta relación que no es como ninguna otra relación que usted puede vivir. Es una maravilla. Y la verdad es que hay mucha materia en este libro de los Efesios. Y estos primeros 3 capítulos son verdades espirituales. Hay diamantes aquí que le van a servir en cualquier circunstancia, cualquier situación, recordando que la victoria es tuya, que alguien pagó el precio por ti, que no solo murió, pero cumplió en resucitar y decir, ahora que tengo una vida glorificada, quiero compartir mi naturaleza contigo. Dios compartió su naturaleza con nosotros. Ese es el secreto escondido, el misterio de que Pablo habla aquí. Es el misterio de la gracia. Que la naturaleza de Dios ahora es nuestra naturaleza. Que ahora somos espíritu. Ya terminó la vida como un simple ser humano. Y digo ser humano sin ningún desprecio a las personas que no creen. Estoy hablando de cosas espirituales. De que ya no somos solo un alma viviente. Pero ahora somos un espíritu vivificante, un espíritu con vida celestial, aquí en la tierra. Y eso no puedo realzarlo lo suficiente. Yo sé que he repetido ciertos versículos durante el estudio y los estoy repitiendo aquí durante el resumen. Y les doy una tarea. Lean los capítulos 1, 2 y 3 en esta semana. Y léalas de nuevo. Y de nuevo. Hasta que usted solo sale de ti esta palabra. Porque le va a cambiar su vida. Eso es lo que me ha pasado a mí. Y no es que yo estaba mal. Estaba muy bien. Pero al digerir esta palabra, pensar y meditar en esta palabra, y después hablar o enseñar esta palabra, no hay vuelta atrás. Es maravilloso lo que Dios ha hecho. Vivamos la vida que Dios desde el inicio quería destinar para nosotros. Y yo quiero terminar el estudio de la primera parte, capítulos 1, 2 y 3, aquí, este resumen. Y la próxima semana retomaremos capítulos 4, 5 y 6, que son la aplicación. Es como aplicar estas verdades en diferentes aspectos de nuestra vida. Y va a ser una lección muy práctica, donde vamos a enfatizar las claves de las enseñanzas de la palabra, donde vamos a ver sobre la autoridad, sobre nuestro propósito y sobre cómo vivimos esa unión y esa armonía de que lo que nos habla la palabra, porque eso es de que se trata, capítulos 4 y 5 y 6, cómo aplicarlo en la vida.